Ya, ahí estamos. Vamos a ponerlo en modo presentación y partimos. Bueno, hoy vamos a ver derivados de ácidos carboxílicos. Acuérdense que en el fondo los derivados de ácidos carboxílicos son aquellos donde yo tengo el ácido carboxílico, ¿cierto? Y este grupo H se cambia por algún otro grupo I, ¿ya? Dependiendo de este grupo I, ¿cierto? Ahí vamos a generar anhídridos, amidas, ésteres, haluros de ácido, etc. ¿Se fijan? Entonces hay una serie de derivados. ¿Ya? Esos son en general los que vamos a ver nosotros. Esos son los derivados de ácidos carboxílicos, de hecho. Y en el fondo, dependiendo de eso, vamos a tener lo que yo les decía, ¿cierto? Bueno, aquí están todos los derivados que nosotros se conocen, digamos, que existen. Tenemos los haluros o halogenuros de ácido, es decir, el OH se reemplaza por un halógeno. Los anhídridos, que en el fondo es reemplazar este OH por otro ácido carboxílico y queda esto de acá. Los ésteres, donde este OH lo reemplazamos por un alcohol, ¿se fijan? Un OR. Las amidas, donde tenemos este OH y que es reemplazado por un grupo amino, que puede ser sustituido o no, ¿ya? Y están los nitrilos también, ¿se fijan? Bien. Nosotros vamos a ir viendo todas las reactividades que están asociadas a estos grupos, ¿ya? O sea, cómo se preparan y las reactividades que tienen cada uno de estos, ¿ya? Vamos a ver que algunos van a ser mucho más reactivos que otros, ¿ok? Y por lo tanto van a tener distintas posibilidades de transformación, ¿ok? Bien, lo primero es hablar un poquito de la nomenclatura. Los halogenuros de ácido, es decir, cuando reemplazamos el OH por un halógeno, estos se van a nombrar como un halogenuro del ácido. Es decir, por ejemplo, acá tengo este de aquí, es un derivado del ácido acético o etanoico, ¿cierto? CH3OH, ¿cierto? Ese es el compuesto padre que derivó este de acá, ¿ya? Por lo tanto, el nombre va a ser nombrar el haluro, en este caso cloruro, ¿ya? De acetilo. Entonces, fíjense, ¿qué cambios hicimos? Primero, este era ácido acético, ¿cierto? Ácido acético. Eliminamos la palabra ácido, ¿cierto? Y la terminación ico, ¿cierto? Pasa a hilo. Ya, bueno, en el caso, esto también se podría nombrar como ácido etanoico. También el ácido acético, acuérdense que es un nombre vulgar, digamos, común, ya, etanoico, ese sería el nombre Yupac, etanoico. Entonces la terminación, en el fondo, bueno, siempre la palabra ácido se borra acá, ¿se fijan? Y nombramos el haluro, que sería este de aquí, y acetilo. Entonces, en este caso, la terminación ico pasó a hilo, o en el fondo, oico a hilo, ¿ya? Entonces la terminación oico pasa a hilo. Perdón, aquí me equivoqué. Puse una I de más, ¿eh? Lo vamos a borrar inmediatamente para que no quede confusión. Puse una I de más. Hilo. Ahí está. Entonces, el oico a hilo. ¿Se fijan? Acá. El ácido que derivó este haluro es el ácido benzoico. ¿Se fijan? OH. Por lo tanto, ácido benzoico. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos la palabra ácido. Vemos cuál es el haluro que está acá, bromo, por lo tanto sería bromuro. Y entonces sería benzoilo. Terminación ico, como en este caso aquí, pasa a hilo.
benzoilo. ¿Se fijan? Es muy simple en realidad construir los nombres. En este caso de aquí sería cloruro, ¿cierto? Que tiene un cloro de ciclohexano carbonilo. ¿Se fijan? Hilo igual. Este, el nombre original, o sea, el nombre del ácido carboxílico padre es ácido ciclohexano carboxílico. ¿Se fijan? Terminación ico, ¿ya? Hilo. ¿Se fijan? Siempre la terminación va a ser hilo. ¿Ok? Ok. Entonces, así nombramos a los genuros de ácido. Los anhídridos, bueno, los anhídridos pueden ser de dos tipos, ¿ya? Que hayan sido formados por el mismo ácido carboxílico, por ejemplo, fíjense, acá yo tengo dos ácidos acéticos que se unieron y formaron este anhídrido, o aquí yo tengo dos ácidos benzoicos que se unieron y formaron este anhídrido, ¿ya? En cuyo caso el nombre va a ser anhídrido acético. Fíjense que aquí lo único que hicimos fue cambiar la palabra ácido por anhídrido acético, ¿ya? Acá lo mismo, anhídrido benzoico. ¿Por qué? Porque el mismo ácido es el que se unió, ¿ya? Y formó el anhídrido. Aquí en anhídrido succínico, ¿ya? De ahí vamos a volver a este. Pero existen algunos otros donde son dos ácidos diferentes los que se unieron para formar el anhídrido. Bueno, en este caso, nombramos cada ácido por separado. Bueno, obviamente cambiamos la palabra ácido por anhídrido y quedaría anhídrido, fíjense, acético, que sería esta parte de aquí, benzoico, que sería esta parte de acá. Entonces, lo que tienen que hacer es aprender a reconocer cuáles eran el ácido precursor de este anhídrido, ¿ya? Eh, por lo tanto, haciendo ese ejercicio, ustedes van a sacar fácilmente el nombre, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando estos de aquí, ¿ya? Estos grupos, estas cadenas que están unidas al carbonilo, están sustituidas? ¿Ya? Bueno, por ejemplo, en este caso, em, cada una de estas cadenas, ¿ya? Va a tener la misma sustitución, ¿ya? En este caso, fíjense, se reemplazó un hidrógeno por un cloro, un hidrógeno por un cloro. En este caso, fíjense, se llama anhídrido bis. Aquí no se usa los prefijos di, tri, tetra, sino que bis, ¿ya? Cloroacético. Se utiliza este, bis, en este caso, ¿ya? Ok, es un detallito. Las amidas, bueno, siempre nosotros tenemos que reconocer cuál es el ácido acético, o sea, perdón, el ácido carboxílico precursor, ¿ya? Y de ahí nosotros vamos a ir derivando, fíjense, siempre lo hemos hecho así en los ejemplos anteriores, y ahí derivamos, ¿cierto?, los nombres. En este caso, para las amidas, ¿ya? Donde el OH se reemplaza por un nitrógeno que puede estar sustituido o no, en este caso vamos a ver la primera parte, que es cuando no están sustituidos, es decir, tiene el nitrógeno dos hidrógenos, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es, bueno, vamos a ver, este es el derivado del ácido acético, ¿cierto? Ácido acético, ¿ya? ¿Qué cambio hicimos? Obviamente eliminamos la palabra ácido, se va, y el ico se cambia por amida. ¿Se fijan en la palabra amida? ¿Ya? El oico o el ico, ¿cierto? Por amida. Entonces sería acetamida. Este de acá es un derivado del ácido hexanoico, perdón. ¿Se fijan? Tiene 6 átomos de carbono. Hexanoico. Por lo tanto, eliminamos la palabra ácido y la terminación oico por amida. Entonces sería hexanamida. ¿Fijan? Este de aquí es un derivado del ácido ciclopentano carboxílico, por lo tanto, su nombre sería, eliminamos la palabra ácido, ciclopentano, perdón, carboxamida. Aquí está nuevamente la terminación amida. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo sustituyentes en el nitrógeno? ¿Ya? Sustituyentes en el nitrógeno. Bueno, en este caso, nosotros tenemos que siempre diferenciar
cuando los sustituyentes están unidos a esta cadena, ¿ya? O al nitrógeno. Cuando están unidas a esta cadena, nosotros utilizamos números, como siempre lo hemos hecho. Pero cuando están unidos al nitrógeno, lo que se tiene que hacer es colocar un prefijo, que es la letra N. ¿Se fijan? Entonces, ese N me indica que el metilo está unido al nitrógeno. ¿Se fijan? Por ejemplo, acá, N-metilpropanamida. ¿Se fijan que este es un derivado del ácido propanoico, por lo tanto sería propanamida? Pero como el nitrógeno tiene un sustituyente, que es el metilo, sería N-metil. Ese N es importante colocarlo, ¿ya? Es importante porque eso es lo que me está indicando que el metilo está unido al nitrógeno. ¿Se fijan? Bueno, acá, otro ejemplo. Fíjense que aquí el nitrógeno está doblemente sustituido. ¿Se fijan? Doblemente sustituido. El ciclo no tiene nada, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo yo identifico que estos grupos etilo están en el nitrógeno? Con la letra N nuevamente. N, N, cada sustituyente se tiene que identificar por separado. ¿Se fijan? N, N. Es como cuando ustedes tienen aquí dos grupos metilo, entonces en 2,2, lo que sea. ¿Se fijan? Ya. Entonces aquí es lo mismo. N, N, y aquí sí utilizamos los prefijos di, tri, tetra, etc. Dietil ciclohexano carboxamida. ¿Se fijan? Entonces el N, N me está indicando que estos grupos etilo están unidos al nitrógeno. Por eso es importante colocarlo, ¿ya? Bien. Los ésteres los vamos a nombrar, fíjense, como como si esta parte de aquí, ¿ya? Fuera una sal, ¿ya? Así, acuérdense cuando nosotros teníamos el ácido sulfúrico, H2SO4, ¿ya? Y cuando nosotros llevamos y generamos el reactivo Na2SO4, ¿cómo se llama esto? Sulfato este se llama ácido sulfúrico, ¿cierto? Y este sería sulfato de sodio. ¿Se fijan? Bueno, aquí vamos a hacer algo parecido. Fíjense que este compuesto aquí es un derivado del ácido acético. Entonces el ácido acético, la terminación ico, lo vamos a pasar por ato. Entonces este va a pasar a ato. ¿Se fijan? Entonces va a ser acetato. ¿Se fijan? Sulfato. Bueno, pues, pongo este ejemplo para que ustedes, como esta es una nomenclatura que ustedes conocen bastante mejor, les suene como una forma de poder aprenderlo más fácil también, ¿ya? Entonces, este de aquí va a ser el acetato, y aquí es donde nosotros vamos a indicar esta cadena. Fíjense nosotros, sulfato de sodio, entonces aquí acetato de, y aquí contamos cuántos carbonos tiene la cadena, 2, etilo, ¿ya? 2. ¿Se fijan? Este de aquí, fíjense. Vamos a ver este de aquí. Bueno, este es un derivado del ácido ciclohexano carboxílico. Entonces sería ciclohexano carboxilato. ¿Se fijan? El ico-ato. ¿Ya? Y obviamente borramos la palabra ácido en todos los anteriores. ¿Se fijan? Entonces sería ciclohexano carboxilato de, y ahí contamos qué grupo es este, terbutilo. Terbutilo. ¿Se fijan que no es tan complicado? Bueno, en este caso, fíjense, aquí tenemos este es el ácido malónico, bueno, ese es el nombre vulgar que tiene, o común, digamos, ¿ya? Ácido malónico, ¿ya? Por lo tanto, este va a ser un malonato, ¿ya? Dimetílico. ¿Por qué? Porque en el fondo los dos grupos que están acá son iguales, son metilos, ¿se fijan? Por eso es dimetílico. Entonces, acuérdense, lo nombramos como una sal y de ahí nombramos el sustituyente que está unido a ese oxígeno, ¿ok? Bien, los nitrilos, bueno, los nitrilos son aquellos grupos que tienen este grupo funcional carbono triple enlace nitrógeno, ¿ya? Esto ya nosotros los conocimos porque es una manera de cómo yo puedo obtener ácido carboxílico, acuérdense, hidrólisis de nitrilo, eso lo vimos en la clase de ayer, ¿ya? Bueno, los nitrilos sencillos de cadena abierta, por ejemplo, lo que está acá, se nombran añadiendo el sufijo nitrilo al nombre del alcano y el carbono del nitrilo, este de aquí, siempre va a ser el 1.
Este siempre por definición es como en el caso de los aldehídos, ¿cierto? Que el carbono, el carbonilo, ¿cierto? Es el carbono 1. Bueno, aquí el carbono del nitrilo va a ser siempre el carbono 1. Y de ahí contamos. ¿Ya? Entonces, en este caso va a ser 5 átomos de carbono en la cadena principal. En la posición 4 hay un metilo, por lo tanto sería 4-metil-pentano nitrilo. ¿Se fijan? Pentano nitrilo. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, acá para derivados un poco más complejos, ¿cierto? Eh, el nombre se deriva ¿ya? Del ácido carboxílico que en el fondo del cual es el precursor de este acá. Por ejemplo, este es el ácido acético, ¿cierto? Viene aquí el ácido acético. Por lo tanto, yo lo puedo nombrar como aceto nitrilo. Siempre en el fondo estamos colocando nitrilo como terminación. Este es derivado del ácido benzoico, entonces benzonitrilo. ¿Se fijan? Este es un derivado del ácido 2,2 dimetil ciclohexano carboxílico. Entonces sería 2,2 dimetil ciclohexano carbonitrilo. ¿Se fijan? Entonces, en general, ¿cuál es la, como la manera de que ustedes tienen para ir nombrando todos estos derivados? Eh, lo que yo les aconsejaría es que en el fondo siempre vean el nombre del ácido precursor. Y de ahí ustedes pueden ir derivando el nombre del derivado. ¿Ya? Ustedes pueden ahí sacar el nombre del derivado. ¿Ok? Pero siempre es bueno tener claro cuál es el nombre del ácido precursor. ¿No? Eso es como un consejo. Bueno, eso en términos generales sobre la nomenclatura. Bueno, ahora vamos a ver un poco más de la estructura de estos derivados de ácidos carboxílicos. Si nosotros nos fijamos, si nosotros nos fijamos, todos estos derivados, fíjense ustedes que, por ejemplo, los haluros, los anhídridos, los ésteres, las amidas, todos ellos están compuestos por un átomo que tiene pares de electrones de no enlace. ¿Se fijan? Los halógenos tienen pares de electrones de no enlace, el oxígeno, este oxígeno también, el nitrógeno. ¿Se fijan? Por lo tanto, se puede dar la siguiente estructuras resonantes, las que están aquí, ¿se fijan? Es decir, bueno, el oxígeno del carbonilo se lleva ese par de electrones, ¿ya? Y así como estos de aquí tienen pares de electrones de no enlace, ellos pueden deslocalizar esos pares de electrones en el carbono del carbonilo y generamos esta estructura resonante. ¿Se fijan? Ahora, la reactividad de estos compuestos va a depender de qué tan bueno sea la deslocalización o no de ese par de electrones en el carbono. ¿Ya? Aquel que pueda generar una gran deslocalización en ese carbono, obviamente hace que este carbono sea menos electrofílico y por lo tanto, al ser menos electrofílico, es menos reactivo. ¿Se fijan? Un poco lo que habíamos hablado la otra vez en cuando analizamos aldehídos y cetonas. Decíamos, bueno, ¿por qué los aldehídos son más reactivos? Bueno, porque en el fondo ese carbono es más electrofílico, ¿cierto? Está menos estabilizado. Y decíamos las cetonas, bueno, al tener dos grupos R se estabiliza mejor el carbono del carbonilo, y por lo tanto por eso son más reactivos, son menos reactivos. Aparte de, bueno, de los efectos estéricos que pudieran haber. ¿Se fijan? Bueno, aquí, de un punto de vista electrónico, ocurre algo parecido, ¿se fijan? Entonces, dependiendo de de cuán eficaz, cuán eficiente sea esa deslocalización de este par de electrones en este carbono, estos compuestos van a tener una reactividad diferente. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir analizando ahora. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, aquí lo que dice, los átomos menos electronegativos producen una estabilización más eficiente. Claro, porque al ser menos electronegativos, en el fondo ellos tienden más a donar ese par de electrones. ¿Ya? Los átomos más electronegativos, no tanto. ¿Ok? Ahora, vamos a partir analizando el caso de los haluros de ácido. Bueno,
Los haluros de ácido, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, cloro, bromo, ¿ya? Son átomos que dentro de la tabla periódica están un periodo más abajo que el grupo del carbono, ¿cierto? Nosotros acá tenemos, no sé, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿cierto? Y por acá, bueno, acá está el flúor, y por acá está el cloro, y acá está el bromo, ¿cierto? Es decir, están en un periodo más abajo. Es decir, son átomos mucho más grandes, obviamente. Por lo tanto, también sus orbitales van a ser más grandes. Ahora, ellos también pueden deslocalizar esos pares de electrones que van a ser obviamente del nivel más alto de energía, ¿cierto? Los electrones de valencia del cloro, que en este caso van a ser del orbital 3p. ¿Se fijan? 3p, en cambio aquí los orbitales del carbono van a ser 2p. Entonces tenemos orbitales del carbono que son 2p y aquí vamos a tener electrones que van a estar en orbitales 3p. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos una diferencia de tamaño entre estos dos. ¿Ya? Bueno, esa diferencia de tamaño va a tener un efecto importante en esa deslocalización, ¿ya? Y esa diferencia afecta negativamente en la deslocalización de los pares de electrones del halógeno, en este caso, que puede ser cloro, bromo, ¿cierto? Respecto del carbono. ¿Por qué? Porque en el fondo yo voy a tener unos orbitales, no sé si tengo la imagen, no la tengo. Un orbital 2p de ese tamaño y un orbital 3p de este tamaño. Obviamente esto no está a escala, pero es más o menos para dar la idea. El traslape que se puede generar aquí es poco eficiente. ¿Ya? Existe un traslape que no es eficiente. Acuérdense que en el fondo para que se pueda generar esta transferencia, en el fondo estos orbitales p se tienen que traslapar de alguna manera. ¿Se fijan? Para poder generar, digamos, este camino por donde los electrones pueden circular. ¿Se fijan? Por lo tanto, esa diferencia genera que el traslape sea menos eficiente. Por otro lado, em, el cloro, ¿cierto? Es mucho más electronegativo que el carbono, ¿ya? Un poco más electronegativo. Por lo tanto, él tiene poca tendencia o una menor tendencia, ¿cierto?, que otros átomos a donar ese par de electrones, ¿cierto? Em, y sumado a esto, que por el tema del tamaño de los orbitales, la deslocalización es menos eficiente, obviamente este carbono de aquí va a ser mucho más electrofílico, ¿ya? Va a estar más deficiente en electrones, ¿ok? Entonces, fíjense, acá tenemos el tema del largo de los orbitales 3p son mucho más grandes que los 2p, ¿ya? El cloro produce una atracción hacia sí por su electronegatividad, ¿se fijan? Es decir, él tiene poca tendencia a entregar ese par de electrones, ¿ya? Em, y más encima, digamos, aparte de tener esa atracción de los electrones hacia sí, existe un problema justamente de la deslocalización deficiente de ese par de electrones en el carbono, por el tema del tamaño de los orbitales, la diferencia en tamaño. Entonces, aquí vamos a tener un efecto negativo en cuanto a la estabilización de este carbono. ¿Se fijan? En el caso de los anhídridos, fíjense que aquí el anhídrido, estos dos carbonilos comparten un oxígeno en común. ¿Ya? Un oxígeno en común. Y este oxígeno, en el fondo, tiene que repartir, que va a tener obviamente pares de electrones, ¿se fijan? Este oxígeno va a tener que repartir ese par de electrones entre dos carbonilos. Por lo tanto, es distinto al caso del éster. El éster también tiene un oxígeno, pero fíjense ustedes que el éster, este oxígeno, está exclusivamente deslocalizando sus electrones en este carbono. En cambio, en el anhídrido, ese oxígeno tiene que repartir ese par de electrones entre estos dos carbonilos. Por lo tanto, yo puedo esperar, ¿ya?, que la deslocalización, es decir, la deslocalización que va a existir
en este caso, en el caso de los ésteres, va a ser mucho más efectiva, más eficiente, ¿ya?, que en el caso de los anhídridos. Si más o menos nosotros calculamos, aquí va a haber una deslocalización completa en el fondo de este par de electrones en este carbonilo. Aquí en el fondo va a ser un 50% en cada carbonilo, ¿se fijan? Por lo tanto, uno puede esperar que los carbonos de los anhídridos, carbono del carbonilo del anhídrido, sean mucho más electrofílicos que los carbonos de un éster. ¿Fijan? Sean mucho más electrofílicos que las de un éster. Un éster entonces debería tener una reactividad menor que un anhídrido. ¿Se fijan? Y si yo comparo el anhídrido con el aluro debería ser mucho más reactivo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Perdón. Porque en el caso de los oxígenos, estamos, lo que veíamos aquí, dentro del mismo periodo. Por lo tanto, las diferencias en los tamaños de los orbitales son mucho menores, ¿ya? No es tan grande la diferencia que tenemos en los tamaños de los orbitales, ¿se fijan? Acá, respecto de lo que podría encontrarse con este halógeno. ¿Se fijan? Entonces aquí la deficiencia va a ser mucho más grande, aquí va a ser grande también, pero menor que la anterior, y aquí va a ser mucho menor que esta. ¿Fijan? Estamos generando un orden, ¿fijan? Ahora, ¿qué pasa con las amidas? Bueno, las amidas tienen justamente este nitrógeno, que también va a deslocalizar este par de electrones en el carbono. Ahora, si nosotros comparamos las características de las amidas con los ésteres, ¿ya? Yo voy a tener aquí, vamos a poner acá un éster, ¿ya? Y si nosotros nos acordamos, ¿cierto?, de la tabla periódica, nosotros tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿cierto? Y la electronegatividad va en ese sentido, ¿ya? Bueno, primero, ¿qué cosas tenemos en común? El nitrógeno y el oxígeno están dentro del mismo periodo. Por lo tanto, igual que en el caso que discutimos recién, los tamaños de los orbitales no van a ser tan diferentes. O sea, existe diferencia, pero no es tan grande como en el caso que pasemos a un periodo distinto. ¿Se fijan? Entonces aquí los orbitales van a ser más menos de un tamaño similar. Existen diferencias, eso sí, pero no es una diferencia tan grandota como en el caso que si estuviéramos comparando con, no sé, un bromo, un cloro. Se fijan que ahí estamos en un periodo más abajo. ¿Ok? Entonces, aquí fundamentalmente todo va a depender de la electronegatividad. Es decir, ¿quién tiene más tendencia a donar ese par de electrones? Y si nosotros vemos la posición de estos átomos dentro de la tabla periódica, vemos que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Por lo tanto, el oxígeno tendría menos tendencia a donar ese par de electrones al carbono, ¿cierto?, que en el caso del nitrógeno. El nitrógeno va a tener, al ser un poco menos electronegativo, tiene más tendencia a donar ese par de electrones. ¿Se fijan? Por lo tanto, va a estabilizar mejor ese carbonilo. ¿Ok? Ahora, eso se ha probado y de hecho la deslocalización que tienen ese par de electrones en el carbono le da ciertas características al enlace amida acá, que es, fíjense, este enlace tiene una rotación que es, la energía de rotación es excepcionalmente alta, es decir, no existe una rotación libre en este enlace, ¿ya? Acuérdense que nosotros habíamos visto, estoy hablando de, no sé, en el primer curso de química orgánica, cuando nosotros analizábamos las conformaciones, ¿se acuerdan? Las conformaciones, y hablábamos de los confórmeros, que si yo tengo, no sé, un carbono acá, ¿cierto? Y tengo hidrógeno aquí, nosotros decíamos que en torno a este enlace simple, estos átomos se empiezan a rotar, empiezan a moverse y teníamos las conformaciones eclipsadas, alternadas, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, fíjense que aquí, ¿ya?, a pesar de que si nosotros lo vemos, hay un enlace simple, ese enlace simple no es tan simple, tiene un alto carácter de enlace doble, ¿ya? Por lo tanto, la barrera de rotación es alta, ¿ya? Es alta.
¿ya? Y la distancia que se observa en torno al carbono nitrógeno no es la de un enlace simple normal, sino que más bien tiene un carácter, o sea, está intermedia entre uno simple y uno doble. Eso significa que aquí hay una gran deslocalización de electrones. ¿Fijan? Son indicios de que aquí hay una gran deslocalización de los electrones. ¿Ok? Fíjense que en el fondo, a ver, ¿cuánto era? Bueno, para el carbono, por ahí, o sea, las energías torsionales estaban en torno a los 12 kilojoule, algo así era, no me acuerdo bien, pero era bajito, digamos. Fíjense aquí, estamos en torno a los 20, se fijan 18, 20, por ahí, ¿ya? Y en kilocalorías, en kilojoule 75, 85, o sea, es mucho, mucho más grande que eso. Esos datos ustedes los tienen, ¿ah? Cuánto era la energía torsional, digamos. Em, Estaban por ahí, pero pueden chequearlo en los apuntes del semestre pasado, ¿ya? Pero eran bajitas, nunca tan altas como las que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que estos enlaces tienden poco a rotar. ¿Por qué? Porque justamente hay una gran deslocalización de ese par de electrones en el carbono. ¿Ok? Bueno, por lo tanto, eh, por lo tanto, nosotros podemos generar un cierto, una cierta escala, una cierta orden de reactividad relativa de los derivados de ácido carboxílico. ¿Se fijan? Donde los más reactivos van a ser los haluros de ácido, los cloruros de ácido en específico, los anhídridos, los ésteres y las amidas. Y los menos van a ser los carboxilatos, que en el fondo el carboxilato tiene una carga negativa que fácilmente la va a deslocalizar acá. Por lo tanto, aquí en el fondo, y fíjense, deslocaliza este se transforma en negativo, por lo tanto también las deslocaliza. En el fondo aquí hay una gran deslocalización de electrones en torno a estos tres átomos, ¿ya? Por lo tanto, estos van a ser los menos reactivos, los carboxilatos, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de reacciones nosotros vamos a analizar? Bueno, justamente reacciones de sustitución, donde el carbono va a actuar como un electrófilo, vamos a tener un nucleófilo, ¿cierto? Y se va a intercambiar por este grupo I. Esos son en el fondo por lo menos las reacciones que vamos a analizar ahora. Entonces, se fijan, si yo quiero hacer una reacción y yo quiero tener una buena velocidad, qué sé yo, que la reacción se lleve a cabo bien, y yo tuviera que elegir, obviamente esta escala es importante tenerla en cuenta. ¿Se fijan? Si yo quiero hacer una reacción en una amida, es probable que no funcione mucho una reacción de este tipo. ¿Por qué? Porque este carbonilo es poco reactivo. ¿Qué me convendría más? Bueno, un haluro, por ejemplo. ¿Se fijan? Este va a ser muy reactivo y fácilmente yo lo podría transformar en otra cosa. En cambio, las amidas van a ser las menos reactivas. Entonces es importante tener esa escala. Ahora, lo que hemos visto hasta acá, ¿cierto? Han sido efectos electrónicos, ¿ya? Y así como nosotros analizamos en su momento, cuando vimos aldehído y cetona, decíamos, bueno, hay efectos electrónicos y hay efectos estéricos, ¿cierto? Los aldehídos son más reactivos porque tienen menos efecto estérico, ¿se fijan? Y también hay menos estabilización por inducción hacia el carbonilo. Bueno, aquí va a ocurrir lo mismo. Hemos analizado efectos electrónicos, ¿cierto? Y vamos a ver también efectos estéricos. Es decir, fíjense ustedes, cuando yo tengo que el carbono, o este carbono, esta rama de acá, está muy sustituida, obviamente, como en el caso de aquí, fíjense, tengo grupos muy voluminosos, y aquí voy a tener otro grupo acá también, fíjense. Obviamente que esas cadenas más sustituidas van a estar más impedidas para generar la sustitución, porque en el fondo acuérdense que el nucleófilo, igual que en el caso anterior, este va a atacar acá, ¿cierto? Y por lo tanto, si aquí él encuentra una gran cantidad de átomos muy voluminosos, obviamente su entrada se va a dificultar. Entonces, en la medida en que esa cadena lateral unida al carbonilo esté más sustituida, como en el caso de aquí, eso va a hacer que este derivado va a ser
menos reactivo, pero por un tema estérico. ¿Ya? Es decir, si yo tuviera una cosa así, por ejemplo, ¿fijan? Y yo lo comparo con CH3COCl, claramente este compuesto de aquí va a ser menos reactivo que este de aquí, aunque ambos son haluros. ¿Fijan? Ambos son haluros. Pero si yo comparo este con este va a tener una disminución de su reactividad, pero por temas estéricos. ¿Se fijan? Eso. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo quiero hacer interconversiones de derivados de ácido carboxílico, es decir, entre ellos pasar de un haluro a un éster o de, no sé, un éster a una amida, de un haluro a un anhidrio, qué sé yo, etcétera, eso así, esas interconvenciones entre los derivados. Vamos a ver que el haluro se puede interconvertir en cualquiera de ellos, de los otros derivados. Se puede interconvertir en un anhídrido, en un éster, en una amida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el más reactivo. Pero fíjense ustedes que el anhídrido, que es menos reactivo que el haluro, él solamente se va a poder interconvertir en los que son menos reactivos que él. Es decir, en los ésteres y en las amidas, pero no en el haluro. ¿Ya? Y en el caso de los ésteres, solamente se podrían interconvertir a amidas. Y las amidas, la verdad es que no las podemos interconvertir en un éster, en un anhídrido o un cloruro. ¿Por qué? Porque son muy poco reactivos. ¿Se fijan? Tiene que ver con la reactividad. ¿Okay? Bueno, el mecanismo de sustitución eh, es más o menos lo que vimos también en el caso de los aldehídos de isotona, es decir, tengo un nucleófilo, ataca al carbonilo, por eso en el fondo los temas estéricos y electrónicos son importantes, porque en la medida en que yo tengo un carbono deficiente en electrones, va a ser un mejor electrófilo, pero si tengo un grupo R muy voluminoso, eso va a impedir la entrada del nucleófilo por temas estéricos, ¿se fijan? Entonces, bueno, en términos generales, el nucleófilo ataca al carbonilo, vamos a generar este intermediario tetraédrico, ¿se fijan? Y lo importante es que este grupo I sea un buen grupo saliente, de tal manera que podamos eliminarlo, ¿ya? O sea, tiene que tener ciertas facilidades de salir. O sea, de ahí lo vamos a ir viendo con más detalle. Ahora, fíjense ustedes que este intermediario es de alta energía, de alta energía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una carga. ¿Ya? O sea, yo voy a tener acá este reactivo de acá y el intermediario va a estar por acá. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque es un anión, por lo tanto tiene más energía que este que no tiene cargas. ¿Se fijan? Bueno, y después, al generarse la segunda etapa, ¿cierto? Que tiene que ver con la bajada de este par de electrones, es decir, la restitución del carbonilo, ahí es donde se va el grupo saliente y ahí generamos la sustitución. ¿Ok? Bueno, algunas clases de sustituciones, ¿ya? Em, Hidrólisis, reacción con agua para dar ácido carboxílico, es decir, por ejemplo, yo puedo tener no sé, un éster y yo puedo hacer una reacción con una solución acuosa, vamos a ver que pueden ser ácidas o básicas, y yo puedo volver a formar el ácido carboxílico. ¿Ya? Una alcohólisis, una reacción con un alcohol para producir un éster. ¿Ya? Por ejemplo, puedo tener un haluro de ácido y un alcohol y voy a generar un éster. ¿Ya? Una aminólisis, reacción con amoníaco o una amina, ¿ya? Para originar una amida. Por ejemplo, puedo tener un haluro de ácido y un amoníaco o una amina y puedo generar la amida. ¿Ya? También puedo tener otro tipo de reacciones, ¿ya? Que son reducciones, ¿ya? Donde voy a generar alcoholes, ¿ya? Que estas serían más bien reacciones de
Sí, también son de sustitución, ¿cierto? También porque en el fondo el que se va a sustituir va a ser un hidrógeno, un hidruro en este caso, o de reactivos de Grignard, donde vamos a tener un carbanión el que se va a incluir ahí en el compuesto. Aunque en estos casos, tanto de reducción como reacción de Grignard, aquí no se va a restituir el carbonilo, sino que en el fondo vamos a llegar a un alcohol. Es una diferencia importante respecto a estas de aquí, ¿ya? En la hidrólisis, la alcohólisis, la aminólisis, nosotros tenemos en el fondo un grupo, el carbonilo, ¿cierto? Un grupo I, ¿ya? En presencia de un grupo Z, ¿cierto? Que tiene pares de electrones acá, ¿cierto? Generamos esto, Z, ¿ya? En cambio, en estas de aquí, yo voy a tener RCI, voy a tener H- o un R-, ¿cierto? Que sería el hidruro o el reactivo Grignard, y lo que vamos a tener es, ¿cierto? La formación de, bueno, en 2 pasos, acuérdense, esto ya lo analizaron ustedes, entonces vamos a tener aquí bueno, el grupo I, ¿cierto? Y aquí podría ser el hidrógeno o el R en el caso que es lo que estemos usando, ¿se fijan? Y generamos el alcohol. ¿Se fijan? Una pequeña diferencia acá, ¿ok? Bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos los derivados y esto lo podemos transformar por hidrólisis en un ácido carboxílico, en alcohólisis, ¿cierto? Hacer un éster, aminólisis para hacer una amina, reducciones, se fijan, para generar un alcohol, con hidruros o reducciones con reactivos de Grignard para generar alcoholes también, pero la diferencia aquí, ojo, es que en el caso de las reducciones con hidruro, el número de carbonos de la cadena se mantiene, en cambio, cuando utilizo un reactivo de Grignard, acuérdense, el tamaño de la cadena crece. La molécula se hace más grande en átomos de carbono, ¿se fijan? Eso es importante. Bien, vamos a partir analizando algunas reacciones de sustitución, ¿ya? Y conversiones de ácidos carboxílicos en cloruros de ácido. ¿Cómo yo puedo convertir cómo puedo formar, ¿cierto?, un haluro de ácido a partir del ácido carboxílico? Bueno, para eso nosotros utilizamos algo que ustedes ya conocen, fíjense, cloruro de tionilo. ¿Se acuerdan cuando lo utilizábamos? Cuando nosotros queríamos pasar un alcohol en un haluro, ¿se acuerdan? Usábamos cloruro de tionilo, ¿cierto? O bromuro de fósforo también. Bueno, aquí nosotros podemos utilizar cloruro de tionilo, SOCl2. ¿Ya? Esta reacción nosotros ya la vimos ya. Cl, ¿se acuerdan que quedaba para eso? Que era una reacción para alcoholes secundarios primarios. Bueno, acá también lo podemos utilizar. El cloruro de tionilo va a actuar de la misma manera. En el fondo, este oxígeno va a atacar al azufre, ¿cierto? Ahí, el mismo mecanismo que vimos antes, ¿no? Acá está. El oxígeno ataca al azufre, se fijan, generamos este intermediario. Cuando se restituye el doble enlace entre el oxígeno y el azufre, se va a un cloro, ¿ya? Y este cloro es el que ataca, fíjense, al carbono del ácido carboxílico, ¿cierto? Que es electrofílico en este caso, y se genera una reacción SN2, es decir, una sustitución SN2, donde en el fondo se van todo este grupo de acá, ¿cierto? Y generamos la sustitución. ¿Fijan? Bien. Y formamos SO2 y cloruros. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos una manera como yo voy a generar haluros a partir de ácidos carboxílicos con cloruro de tionilo. ¿Ya? Eh, para la conversión o para la formación de anhídridos, hay algunas reacciones que son a través de síntesis directa, es decir, se suele preparar el anhídrido a través de la reacción directa de ácido acético, ¿ya? Pero en general, esta reacción directa, es decir, cuando yo utilizo el mismo ácido y lo caliento, qué sé yo,
Eh, funciona muy bien, pero justamente para el ácido acético, ¿ya? Es decir, cuando yo quiero hacer anhídrido acético, yo puedo hacer la síntesis directa, ¿ya? Sin embargo, cuando yo tengo otros ácidos carboxílicos más grandes, más complejos, esta reacción de síntesis directa ya es más difícil, ¿ya? Y lo que hago yo en general es hacer reacciones entre un haluro de ácido, que ya sabemos que es muy reactivo, con el ácido carboxílico, ¿ya? En presencia de piridina, ¿ya? Y el mecanismo es el siguiente. En el fondo aquí ustedes tienen que identificar de estos dos carbonilos. Acuérdense que en el fondo el mecanismo siempre va a ser que voy a tener un reactivo, ¿cierto? Un carbonilo con alguna sustitución, este Z acá, y voy a tener un I, ¿cierto? Y este I va a atacar acá. Entonces aquí yo tengo que identificar cuál es el carbonilo que va a estar o que va a ser más electrofílico. Ya dijimos que era este, ¿cierto? Por lo que discutimos recién. Este carbono del carbonilo va a ser mucho más electrofílico. Por lo tanto, en este caso, este va a ser el que reciba el ataque. ¿Ya? Este va a ser el que reciba el ataque. ¿Ok? Ya, en este caso, ¿cierto? El oxígeno va a atacar al carbonilo, ¿cierto? Se va a formar aquí esta unión carbono-oxígeno. Y aquí es cuando se restituye nuevamente el doble enlace carbono-oxígeno de esta parte de aquí. Es donde se va a ir el grupo saliente que va a ser el cloro, que es un buen grupo saliente, ¿se fijan? Y ahí generamos. Ahora, la piridina, ¿qué papel juega? Bueno, la piridina lo que va a hacer es desprotonar este oxígeno, ¿ya? Bueno, aquí ponen que el cloro es el que desprotona, pero puede ser el cloro o la piridina, que es una mejor base, digamos. ¿Ya? Probablemente desprotone mejor la piridina que este cloruro acá. ¿Se fijan? Este cloruro es una base más débil que la piridina. La piridina va a ser mucho más eficiente para poder, una mejor base para desprotonar este hidrógeno. Y ahí generamos el anhídrido. ¿Se fijan? Chicos, si hay alguna duda, por favor me van avisando y lo vamos analizando. ¿Ok? Bueno, conversión o transformación de ácidos carboxílicos en ésteres. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, una de las formas de hacerlos es a través de reacción de un ácido carboxílico con un alcohol en ambiente ácido. ¿Ya? A esto se le llama la esterificación de Fischer. ¿Ok? Ahora, esto es un equilibrio, por lo tanto, de alguna manera nosotros tenemos que ir desplazando este equilibrio hacia la formación del producto. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, haciendo que en el reactor, acá yo tengo un reactor, ¿se fijan? Y aquí tengo un tubito, ¿cierto? Voy a tener aquí, no sé, pues, un sistema de destilación. Ya, aquí voy a tener el, el balón, ¿cierto? El tubo refrigerante, ¿cierto? La cabeza de destilación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, aquí agrego el ácido, el alcohol, ¿ya? El ácido, el alcohol, lo agrego acá, ¿ya? Y a medida que se va generando el éster, y el éster, fíjense ustedes, hay un detalle. ¿Qué creen ustedes? A ver, cuéntenme, a ver si pueden identificar a través de las propiedades. ¿Quién va a tener o cómo va a ser el punto de ebullición de este éster respecto del alcohol o el ácido carboxílico? ¿Qué creen ustedes? El punto de ebullición. ¿Mayor, menor? ¿Qué creen? Quizá el del éster sea menor. Es menor, exactamente. ¿Por qué? Recuerden lo que vimos ayer. Puentes de hidrógenos, ¿cierto? Estos pueden formar puentes de hidrógeno acá.
con el alcohol igual, por lo tanto, pero fíjense, el éster no tiene posibilidad de formar puente de hidrógeno. O sea, lo puede formar, pero con el alcohol o el ácido carboxílico, pero entre ellos, entre dos moléculas de éster, no puede formar puentes de hidrógeno. Por lo tanto, en general, estos tienen puntos de ebulliciones menores. ¿Ya? ¿Qué beneficio tiene esto? De que cuando yo estoy haciendo la mezcla y caliento, el éster va a tener una mayor presión de vapor y por lo tanto yo lo puedo recuperar más fácilmente. Es decir, esa va a ser mi forma de cómo yo desplazo este equilibrio, es decir, sacando el éster de la mezcla de reacción, gracias a que tiene un punto de ebullición menor. ¿Se fijan? Y así en el fondo voy destilándolo y hago que esto avance hacia allá. ¿Ok? Esa es una manera. Ahora, ¿cómo ocurre la reacción? Bueno, la reacción ocurre con el catalizador ácido, porque en el fondo este catalizador ácido permite que el carbonilo del ácido carboxílico intensifique, al protonarse este oxígeno, se intensifica la electrofilicidad del carbono, ya, se vuelve más electrofílico. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros sabemos que los alcoholes, como es un alcohol, no es un buen nucleófilo. ¿Cuál sería el mejor nucleófilo en este caso? El alcóxido. ¿Se fijan? Acuérdense que en el fondo siempre las bases conjugadas van a ser mejores que los ácidos conjugados. Esto es materia que vimos el semestre pasado. Por lo tanto, este no es un buen nucleófilo. Entonces, ¿cómo yo mejoro la reactividad del sistema? Bueno, protonando el carbonilo y haciendo que este sea un mejor electrófilo. Por lo tanto, en este caso, al ser un mejor electrófilo, este alcohol puede atacar más fácilmente ese carbonilo. ¿Se fijan? Entonces, bueno, lo ataca, ¿cierto? Este oxígeno del alcohol adquiere una carga formal positiva porque en el fondo tiene tres enlaces. Eh, y por lo tanto, como acá yo tengo dos oxígenos, dos OHs, cualquiera de ellos puede sacar este protón, ¿cierto? Y se transforma en agua. ¿Ya? Como el agua es un buen grupo saliente, se puede ir, se restituye el carbonilo, se fijan, y ahí queda este oxígeno protonado que luego con una base débil, puede ser la misma agua, ¿cierto? Yo desprotono, recupero el ácido porque el ácido es el catalizador, tengo que recuperarlo y ahí generé mi éster. ¿Se fijan? Esas cosas son las que ustedes tienen que ir analizando, chicos. Me fijé que de repente ahora en la prueba, me faltan poquitas, como 15 pruebas y termino de revisar las pruebas. Así que yo creo que hoy día ya le entrego las notas. Pero sí me di cuenta de que algunos hacían algunos movimientos que no tenían ninguna lógica, ningún sentido. O sea, en el fondo iban en contra de todo lo que yo les he enseñado, de dónde son los ataques, si hay un grupo saliente, tiene que ser grupos que sean estables, ¿se fijan? O sea, en el fondo, ojo, todo esto lo que estamos analizando es lo que hemos aplicado aquí, es justamente analizar los contenidos, las unidades que hemos visto antes, aplicarlas aquí, aplicarlas en un mecanismo, ¿ya? Y he visto muchos errores de ese tipo en los mecanismos que les pedí para la prueba, ¿ya? Que no saben identificar un buen nucleófilo, no saben identificar dónde están los centros electrofílicos. Esas cosas tienen que empezar a tomarle más el peso, ¿ya? Y a empezar el que no entienda muy bien, bueno, repase. Y esto fíjense que es una aplicación de lo que hemos visto, nada más. Aquí no hay magia, ¿ok? Aquí no hay magia ¿y cómo se me va a ocurrir? Bueno, haciendo esos análisis. ¿Quién es el mejor nucleófilo? ¿Se fijan? Yo tengo un nucleófilo que es débil, el alcohol. Eso lo vimos en el semestre anterior, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo puedo activar? Protonando, ¿se fijan? Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que ir dándose cuenta. ¿Por qué se protonó? ¿Se fijan? Esos son los análisis que yo quiero que ustedes empiecen a hacer. ¿Ok? Ojo con eso. Bueno, hay otras rutas de síntesis que son menos eficientes, ya, como esta de aquí, donde fíjense, miren, aquí estoy usando la base conjugada, ¿cierto? Un carboxilato de la base conjugada del ácido. ¿Se fijan? Acuérdense, ácido débil, base fuerte, por lo tanto este va a ser una buena base, ¿ya? Una buena base y por lo tanto un buen nucleófilo.
Ya, lo único malo de esta reacción, cuando yo utilizo la base conjugada de un ácido carboxílico, es que, bueno, esta reacción va a ir vía SN2. Por lo tanto, lo que me limita aquí es el sustrato. Es decir, el sustrato, que en el fondo va a ser un haluro de alquilo aquí, tiene que tener restricciones respecto de su tamaño. Es decir, sustituyente, o sea, sustrato, perdón, muy voluminosos, sustratos secundarios, terciarios, es decir, haluros secundarios, terciarios, van a ser menos eficientes en esta reacción. ¿Se fijan? Cuando yo tengo sustratos secundarios, hay peligro que exista eliminación también. ¿Se fijan? Si es terciario, no va a ocurrir la sustitución, probablemente ocurra la eliminación. ¿Fijan? Entonces, este tipo de reactividad es mucho más limitada. Este tipo de ruta de síntesis es mucho más limitada. ¿Se fijan? Bueno, todos esos análisis son los que ustedes tienen que ir haciendo, chicos. Ya, insisto en eso. Bueno, preparación de amidas. Bueno, las amidas es un poco más complicada. ¿Ya? La reacción directa entre un ácido y una amida no genera la amida. ¿Por qué? Porque en el fondo la amina, como es una base, va a sacar el protón y generamos esto nomás. En el fondo, si yo echo así en un balón, agrego un ácido carboxílico y una amina o amoníaco, lo que voy a obtener es esto. ¿Ya? Es esto. ¿Se fijan? Es esto. ¿Por qué? Porque va a ser una reacción ácido-base, pero no va a haber una reacción entre un nucleófilo y un electrófilo. ¿Se fijan? Va a ser una reacción ácido-base de Bronsted, donde en el fondo el protón del ácido carboxílico va a ser atacado por el nitrógeno, que es la base. Y listo, eso es todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, necesitamos primero tratar previamente el ácido con este compuesto que se llama diciclohexilcarbodimida, ¿ya? Que en el fondo lo que hace no es nada más que inactivar ese protón acídico. Lo único que hace este compuesto es inactivar ese protón acídico, nada más. ¿Ya? Fíjense que en el fondo, como tiene un nitrógeno acá, va a hacer una reacción ácido-base, claramente. ¿Se fijan? Este saca ese protón. ¿Se fijan? Eh, y es ahí, fíjense ustedes, donde este oxígeno ahora queda libre para poder atacar a un electrófilo, que en este caso va a ser este carbono, ya del DCC. ¿Ok? ¿Se fijan? Ahí lo ataca. Ahora, este de aquí, ¿por qué en el fondo va a atacar acá? Porque este oxígeno, si no existiera este paso y viniera la mina NH2, ahí vamos a poner NH2, NR, ahí. ¿Qué nos dice el mecanismo? Que en el fondo se va a generar el intermediario tetraédrico y después el grupo abandonante se va. La pregunta es, ¿se podría ir un oxígeno atómico, ¿cierto?, con estas características? No, porque es tremendamente inestable ese átomo. Es un átomo, ¿se fijan? Entonces no es un buen grupo saliente. ¿Ya? Si es que no existiera esto y yo intentara que el oxígeno se fuera, sería imposible. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es el truco aquí? Convierto este oxígeno, que es un átomo, ¿cierto? Es distinto cuando yo tengo, no sé, ¿por qué el cloruro sí se puede ir? Porque el cloruro sí es un buen grupo saliente, ¿se fijan? Pero el oxígeno negativo no es un buen grupo saliente. Es muy, muy mal grupo saliente, ¿ya? Si ya el OH, fíjense, el OH menos es un mal grupo saliente, este va a ser peor grupo saliente también. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es el truco? Transformar este oxígeno de un muy mal grupo saliente o átomo saliente a un buen grupo o átomo saliente. ¿Y cómo se hace? A través de la reacción de este oxígeno con ese carbono de aquí. ¿Se fijan? Entonces, ahí sí vamos a estabilizar este oxígeno y va a salir
toda esta, en el fondo, estructura, ¿cierto? ¿Se fijan? Y una vez que se genere el ataque de la amina. Entonces, generamos este intermediario acá, viene el ataque del nitrógeno hacia el carbonilo, formamos el intermediario tetraédrico y después, fíjense ustedes, en el fondo se va el oxígeno y generamos esta dicloxilurea. En el fondo, él lo que hace es formar un doble enlace con el carbono, ¿ya? Y ahí es donde él se va, en ese proceso, ¿ya? Para eso necesitamos un ácido, porque en el fondo el enlace carbono-nitrógeno es atacado acá por el ácido, ¿cierto? En el fondo, este nitrógeno capta este hidrógeno y para suplir la pérdida de electrones de este carbono, ¿cierto? Se rompe el enlace carbono-oxígeno, pero del ácido carboxílico. Y ahí generamos, ¿cierto? Este doble enlace. Entonces, esas cosas en el fondo son las que ustedes tienen que ir analizando, chicos, por favor. ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna duda, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas reacciones de halogenuros de ácido. Bueno, vamos a partir con el más reactivo, obviamente, que es el cloruro de ácido. El cloruro de ácido, como ya habíamos visto, lo podemos transformar en un ácido, en un éster, en una amida. Por reducción puede transformarse en un aldehído y si yo lo sigo reduciendo en un alcohol primario, puede transformarse en una acetona, ¿cierto? O en un alcohol terciario, dependiendo de cuántas veces yo lo voy generando la reducción. ¿Se fija? Entonces es tremendamente versátil, ¿ya? Bueno, conversión de halogenuros en amidas. Bueno, la reacción, en el fondo, esta sí se puede hacer con nitrógeno, ¿ya? Y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no tenemos el problema de acá que se genere una reacción ácido-base, ¿se fijan? Cuando yo tengo el cloro, aquí no se puede generar una reacción ácido-base, ¿se fijan? Por lo tanto, ese problema se elimina, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, en el fondo, el nitrógeno, ¿cierto? Ataca al cloro. A ver si tengo el mecanismo. Acá está, acá tengo el mecanismo. El nitrógeno ataca al cloro, ¿cierto? Se forma este intermediario tetraédrico. Eh, bueno, el nitrógeno adquiere una carga positiva, ¿cierto? Porque formó cuatro enlaces y ahí donde viene, fíjense que ustedes se utilizan dos equivalentes o 2 moles de amoníaco por cada mol de haluro. ¿Ya? ¿Por qué se ocupa el doble de amoníaco o amina respecto del haluro? Porque en el fondo el otro, ¿ya? Va a actuar como una base y va a desprotonar ese nitrógeno. Esa es la función que tiene. Uno ataca al carbonilo y el otro desprotona ese nitrógeno, ¿ya? De ahí generamos la amida. ¿Se fijan? Este es un mecanismo bastante sencillo, ¿ya? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Se fijan, cloruro de benzoilo, NN con dimetilamina, ¿cierto? Entonces sería el NN-dimetilbenzamida, ¿se fijan? Y aquí generamos esta sal cuaternaria, ¿cierto? Que va a estar asociada a la estabilización, o en el fondo, o la reacción ácido-base, donde se sacó ese protón. Fíjense que aquí tiene un protón, aquí no lo tiene. ¿Por qué? Porque en el fondo fue neutralizado por el otro compuesto, por la otra molécula de metilamina, de dimetilamina. ¿Ok? Hidrólisis, es decir, la reacción del haluro con agua, ¿cierto? Para formar el ácido carboxílico. Lo mismo. Fíjense que aquí no necesitamos protonar tanto. ¿Por qué? Porque este es bastante reactivo. Este carbonilo, acuérdense que en el caso anterior, ¿cierto? Cuando veíamos los ésteres y veíamos la reacción de Fischer, perdón, protonados. ¿Por qué? Porque teníamos un carbono que es, bueno, bastante menos electronegativo, un más nucleófilo, ¿se fijan? Aquí tenemos si bien el nucleófilo no es bueno, el agua no es un buen nucleófilo, sí tenemos un carbono que es bastante electrofílico, ¿ya? Por todo lo que hemos discutido antes. Por lo tanto, fíjense, ataca el carbono, ¿cierto? Se forma
este intermediario tetraédrico, se va el cloro, y puede ser el mismo cloro u otra molécula de agua, desprotona aquí el hidrógeno que está unido al oxígeno y generamos el ácido carboxílico. ¿Te fijas? También existe otra reacción para generar ésteres, ya aparte la de Fischer que estábamos hablando recién, que tiene que ver justamente, bueno, la de Fischer es un ácido carboxílico con un alcohol. En esta conversión a través de aluros va a ser mucho más versátil, mucho más fácil, más reactiva, porque en el fondo, como ya hemos dicho, estos son muy reactivos, estos aluros, y por lo tanto es bastante excelente, digamos, para hacer ésteres, ¿ya? El mecanismo va a actuar más o menos de la misma forma que los anhídridos, es decir, ¿dónde estaban los anhídridos? Bien atrás. Aquí está. En este caso voy a tener un alcohol, ataca, se forma el intermediario tetraédrico, ¿cierto? La piridina o alguna otra base en el fondo. Bueno, la piridina generalmente se utiliza y genera la salida de este oxígeno, o sea, del hidrógeno, perdón, y generamos el éster. Es más o menos el mismo mecanismo, ahí lo pueden revisar, ¿se fijan? Con muy buenos rendimientos, 97%, ¿se fijan? Ahora, como ya habíamos dicho que los temas estéricos son importantes, ¿ya? Cuando yo tengo un alcohol que es muy grande, la reacción igual se pone un poco más difícil, ¿ya? En el sentido de que va a ser más lenta, ¿ya? Por tema estérico del nucleófilo para atacar a ese carbono, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, aquí yo tengo una molécula de un ciclohexano que tiene dos grupos OH, ¿ya? Dentro de esta de aquí. Tiene este de acá y tiene este de aquí, ¿ya? Este es un alcohol secundario y este es un alcohol primario. Por lo tanto, si tuviera que competir, digamos, entre estos dos alcoholes, ¿cuál atacaría más fácilmente el carbonilo? Obviamente este de aquí. ¿Por qué? Porque es menos impedido estéricamente. Este de aquí le cuesta más entrar. Por lo tanto, de un punto de vista energético, o sea, la energía de activación de que ataque este carbono acá, o este oxígeno, perdón, a que ataque este, van a ser distintas. Entonces va a haber un tema cinético ahí. Cinéticamente va a ser más fácil que ataque este que ataque este. Y se genera el éster a través de este oxígeno, no de este. ¿Fijan? Eso. Bien. ¿Qué otras reacciones conocen ustedes? Bueno, las acilaciones de Friedel y Kraft. Acuérdense que en el fondo esto es una manera de generar cetonas aromáticas, ¿ya? Cetonas aromáticas. Esto lo vimos en el curso anterior, ¿cierto? En Química Orgánica 1, cuando analizamos reacciones de sustitución electrofílica aromática. Así que, bueno, los mecanismos ya los vimos, no los vamos a repasar, solamente si alguien tiene dudas, no se acuerde muy bien, vea esas clases, ¿ya? Ese es otra tipo de reacción que tienen los haluros de alquilo, ¿ya? Y las reducciones, bueno, acuérdense que las reducciones las podemos hacer con hidruros o reactivos de Grignard. Bueno, en el caso de los hidruros, se necesita un hidruro poderoso, por ejemplo, el que nosotros habíamos hablado, el hidruro de aluminio-litio, ¿ya? Ese, cuando se hace reaccionar con el haluro, forma un alcohol, ¿ya? La reacción, igual que en el caso anterior, va a través de el ataque de este nucleófilo al carbonilo, se fijan, formamos el intermediario tetraédrico, se restituye nuevamente el carbonilo, se va el cloro, un buen grupo abandonante, formamos este aldehído, pero como el hidruro es un reductor súper fuerte, este va a atacar nuevamente a este aldehído, se fijan, y generamos el alcohol, ¿ya? Es decir, no se puede aislar el aldehído, sino que en el fondo se forma e inmediatamente se va a transformar en el alcohol, ¿ya? A través de esa reacción.
También les decía que estos haluros pueden reaccionar con reactivos de Grignard, ¿ya? En este caso, nuevamente son dos equivalentes de reactivo de Grignard por un equivalente de haluro. Necesitamos éter, obviamente, acuérdense que tanto los hidruros son muy sensibles a la humedad, por lo tanto siempre tiene que ser un solvente polar aprótico, lo más seco posible. ¿Ya? Y para generar el alcohol se necesitan dos etapas. Uno, la formación de los alcóxidos, ¿cierto? Y después ya en la segunda etapa, cuando acidificamos, ahí liberamos el alcohol. ¿Ya? Y eso ya lo hemos visto bastante. Acá lo mismo. Fíjense ustedes que, no tengo el mecanismo, pero es más o menos lo mismo que el hidruro. Voy a tener un ataque del reactivo Grignard acá, ¿cierto? Formamos el intermediario tetraédrico, donde voy a tener aquí O menos cloro R, ¿se fijan? Nuevamente se forma esta acetona, ¿cierto? Cuando baja este par de electrones se va el cloro y formamos la acetona, ¿ya? Y esta reacciona nuevamente con otro reactivo de Grignard, ¿cierto? Y ahí generamos, ¿cierto? El alcóxido, C, o menos RR, y ahí después, ¿cierto? Protonamos y generamos OHRR, generamos el alcohol, ¿se fijan? Ahí ataca ese, ¿cierto? Después el oxígeno ataca al protón y generamos el alcohol. Estos son mecanismos que ya ustedes conocen, no vamos a adentrar mucho en eso. No sé si hay alguna duda, chiquillos. Si ustedes se fijan, los mecanismos que estamos viendo ahora son bastante similares a los que ya hemos visto, tanto en reacciones antiguas como en lo que vimos de aldehído y cetonas. ¿Se fijan? No es mucha la diferencia. Reacciones de anhídridos. Bueno, fíjense que aquí son bastante menos, ya son bastante menos. Hidrólisis para generar ácidos, podemos formar ésteres, podemos formar amidas y también podemos generar reducciones, ¿ya? Fíjense que la aspirina se puede formar a través del ácido salicílico con el anhídrido acético, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes, ¿quiénes son los mejores carbonos electrofílicos? Nosotros nos acordamos de la tabla, venían los haluros, ¿cierto? Y después venían los anhídridos. Por lo tanto, estos carbonos son bastante electrofílicos, ¿ya? Más que el carbono de este de aquí. Por lo tanto, fíjense, este oxígeno va a actuar como un nucleófilo y va a atacar a uno de estos carbonos, ¿ya? A ver si tengo no tengo bueno. Y va a ocurrir lo mismo de antes. Voy a tener, bueno, voy a poner acá R, ¿no? Porque si no me voy a demorar mucho en escribir. Oxígeno, ¿cierto? H, aquí carbono, oxígeno menos, ¿cierto? Va a ser CH3, queda O, CH3. Ahí tengo el anhídrido y el ataque del carbón, o sea, el oxígeno, ¿cierto? De este oxígeno a ese carbonilo, ¿ya? Eh, bueno, entonces, una vez que se restituye aquí, bueno, aquí va a venir alguna base, ¿cierto? Va a sacar este protón de acá. Y cuando se restituya este par de electrones y pase aquí a enlazarse con el carbono, todo este grupo de aquí va a ser el grupo abandonante. Y ahí vamos a formar, ¿cierto? Eh, Esto lo estoy haciendo muy esquemático, ¿ah? Solamente para darles algún indicio, digamos, cómo quedaría. Ahí está. Ahí está, ¿se fijan? Esa parte.
y queda aquí el acetato. Perdí la plata. Aquí queda acetato, que sería esta parte de acá. Sería ese. ¿Se fijan? Ahí está. Se fijan que el ataque es el mismo siempre. El mecanismo es el mismo. ¿Ya? Los ésteres, bueno, así ustedes después, no voy a repetir, en el fondo como son los mismos mecanismos, no quiero aburrirlos haciendo como lo mismo. En el fondo, ustedes ya pueden deducir todos estos mecanismos de acá a través de los anhídridos, cómo ocurren, solamente estoy poniendo algunos ejemplos, ¿ya? Pero no los quiero aburrir haciendo lo mismo, haciendo el mismo mecanismo, sino que en el fondo ustedes ya lo pueden deducir, todo lo que hemos visto. La reacción de los ésteres también tenemos hidrólisis, ¿cierto? Para generar el ácido, aminólisis para generar amidas, aldehídos con reducciones y también alcoholes terciarios. ¿Se fijan? Son los mismos, ¿ya? Esto sí, vamos a hablar un poquito sobre las formaciones de ácidos carboxílicos, ¿ya? Porque aquí hay un tema que es interesante que tiene que ver que, bueno, esta reacción de hidrólisis se puede hacer en ambiente ácido o básico, ¿ya? Cuando la hidrólisis es en un ambiente básico, nosotros se llama saponificación y es como se fabrican los jabones, ¿ya? Cómo se fabrican los jabones, ¿ya? Bueno, el mecanismo, igual que todos los otros, viene el ataque del nucleófilo, lo H en este caso, ¿cierto? Que es el ambiente básico. Estamos aquí en ambiente básico, en un medio básico, ataca, se forma el intermediario tetraédrico, después baja nuevamente el par de electrones del oxígeno para reformar, restablecer el carbonilo, y aquí se va este grupo metóxido en este caso, ¿ya? Y este metóxido es el que saca el protón acá porque ahí generamos el carboxilato, ¿ya? Ahora, la formación de jabón tiene que ver con el tipo de éster que yo estoy usando. Fíjense que aquí yo tengo este triéster, pero fíjense que aquí era un éster con una cadena pequeñita, ¿ya? Estos ésteres son con cadenas muy grandes, ¿ya? A ver, ¿cuánto tiene esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 o más átomos de carbono. ¿Se fijan? En este caso, esta grasa, que es un triéster de glicerina, ¿ya? Necesita 3 equivalentes de OH, porque en el fondo va a ser un OH para cada uno de estos carbonilos. Y ahí generamos, haciendo el mismo mecanismo de acá, el mismo mecanismo, vamos a generar, ¿cierto? El jabón, que en el fondo son sales de ácidos grasos. ¿Se fijan? Acá era un ácido graso y esta es la sal, el carboxilato en el fondo. ¿Se fijan? Y así es como nosotros generamos los jabones. Esto se le llama la saponificación. ¿Ok? En medio ácido, el mecanismo un poquito levemente diferente. ¿En qué sentido? Que primero, no, como ya les decía, necesitamos activar este carbonilo, ¿cierto? Más, porque tenemos un nucleófilo debilucho, es el agua. Entonces se protona. eh, el agua ataca al carbonilo, ¿cierto? Generamos el intermediario tetraédrico, se restituye nuevamente el carbonilo, ¿cierto? Y es donde se va este grupo RO, ¿cierto? Como un alcohol. De ahí generamos el ácido carboxílico en este caso porque estamos en un ambiente ácido. Acá generamos el carboxilato porque tenemos un ambiente básico. Por lo tanto, vamos a generar la base conjugada. ¿Se fijan? Me queda mucho ya. Vamos a estar por terminar, chicos. Ok, bueno. Los ésteres también se pueden transformar en amidas, ¿ya? Lo mismo, tengo el éster, ataca el amoníaco, y generamos el intermediario tetraédrico. Bueno, fíjense que aquí se restituye nuevamente el carbonilo, ¿cierto? Y se va este grupo OR, ¿cierto? Y es el que al final desprotona ese hidrógeno de acá. ¿Ya? Este hidrógeno que está unido al oxígeno. Ahí generamos el alcohol. ¿Ya? Todos los mecanismos que hemos visto son iguales.
son iguales. Las reducciones, lo mismo, los ésteres también se pueden reducir para generar alcoholes. Recuerden, esto solamente, ya lo habíamos visto, pero es bueno recordarlo, que los hidruros, este hidruro de aluminio litio, solo ataca al carbonilo, no es capaz de reducir los dobles enlaces. Por lo tanto, en este caso se genera el alcohol, ¿cierto? Pero el doble enlace no se toca. ¿Ya? Aquí tengo un éster cíclico que se llaman lactonas. Las lactonas son éster cíclicos. Se fijan que aquí yo tengo el carbonilo unido al oxígeno y este es un grupo R. Ahí está el éster que se llaman lactonas. Bueno, cuando yo tengo esta lactona y la reduzco, genero un diol. ¿Ya? En cambio, cuando yo tengo un éster que no es cíclico, genero solamente un único OH. En cambio, acá genero un diol. El que estaba y este de acá. Bueno, ahí está el mecanismo, no los voy a aburrir nuevamente, es el mismo que vimos antes, ¿ya? Sí, un detalle que es importante mencionar. Eh, Cuando utilizamos este reductor que es poderoso, la reducción es completa y obtengo el alcohol. Pero ¿qué pasa si yo quiero obtener el aldehído? ¿Cómo lo hago? Necesito un reductor menos potente. Y en este caso se utiliza diisobutil aluminio, el DIVA, como agente reductor en vez del hidruro aluminio litio. ¿Ya? Eso se hace a baja temperatura, ¿ya? Y con eso yo puedo obtener el aldehído. ¿Se fijan? El DIVA es este de acá, diisobutil aluminio. Aquí está el hidruro. Aquí está el hidrógeno, es el que ataca. ¿Ya? Pero es un reductor mucho menos potente, por lo tanto, puedo obtener el, el aldehído, ¿ya? Y no llego hasta la reducción final. ¿Ok? Bueno, acá está la síntesis de ésteres para formar alcoholes, ¿cierto? Esto ya lo vimos también, ¿ok? No vamos a entrar en mayor detalle. Si alguien tiene dudas, me consulta, pero estas son reacciones que ya hemos visto bastante, ¿ok? Y las amidas pueden sufrir reacciones de hidrólisis. Bueno, acuérdense que las amidas son las que menos reacciones tienen, porque en el fondo ellas solamente podrían hidrolizarse para formar el ácido carboxílico, ¿ya? En ambiente ácido se protona, ¿ok? Ahora, este par de electrones de aquí no ataca más fácilmente a este hidrógeno. Acuérdense que este está más deslocalizado con el carbonilo, ¿se fijan? Aquí hay un detalle, ojo, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué este protón no atacó al nitrógeno? Porque acuérdense que el par de electrones de acá está mucho más deslocalizado en el carbonilo. Por lo tanto, no está tan disponible para atacar a un ácido. Entonces, por eso en el fondo el nucleófilo ataca al carbonilo, ¿cierto? Generamos el intermediario tetraédrico, después se restituye el carbonilo y ahí generamos el ácido carboxílico. La reacción también puede ser en ambiente alcalino, ¿cierto? En presencia de OH, lo mismo, ¿se fijan? Ataca el OH al carbonilo, generamos este intermediario tetraédrico, ¿cierto? Se restituye el carbonilo acá, ¿cierto? Bueno, acá el oxígeno es atacado, o sea, este hidrógeno es atacado por el OH, ¿cierto? Ahí restituimos el carbonilo y se va este grupo amiduro, ¿ok? Un detalle importante, que eso lo vamos a ver luego, que es que las amidas, ¿ya? Este va a ser, después lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero lo vamos a mencionar aquí, que las amidas yo la puedo transformar en aminas a través de reducciones con hidruro aluminio litio, ¿ya? Igual que en el caso de la formación de alcoholes, el hidruro ataca al carbono, ¿cierto? Eh, Se genera este intermediario tetraédrico, pero aquí hay un detalle, ¿ya? En las anteriores, aquí se restituía el carbonilo y se iba el grupo amino para, como un grupo saliente. En este caso, como el nitrógeno tiene tanta tendencia a donar ese par de electrones al carbono, ¿ya? Él es el que dona y se rompe este enlace carbono-oxígeno.
y se genera un ion iminio, ¿ya? Y este ion iminio después es atacado, ¿cierto? Por otro hidruro, es el carbono de acá, por otro hidruro, ¿cierto? Y generamos la amina. ¿Se fijan? Es una pequeña diferencia. Es decir, lo que hacemos es transformar, fíjense usted, el carbonilo, este carbonilo, lo que hacemos es colocarle dos hidrógenos. Lo generamos una reducción. ¿Se fijan? Eso, chicos. Eso, chicos, es lo que tenía que contarles hoy sobre derivados.